Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Gustavo Pérez. Yo pertenezco a la organización LEGAR. Somos una organización universitaria. Pretendemos una facultad para todos, que siga siendo no arancelada. Pretendemos un boleto estudiantil gratuito. Pretendemos el acceso a la bibliografía, también gratuito. Es una manera de darle la posibilidad a aquellas personas que no tienen acceso a los libros, son libros muy caros y en algunos casos puede llegar a dejar la carrera por culpa de esta situación. Pretendemos una universidad igualitaria en oportunidades y en medios, y también pretendemos una igualdad a partir de que nos recibimos, es decir, a partir de nuestro comienzo laboral, que hoy está un poco dentro de una burbuja e inaccesible para la mayoría de los estudiantes que se reciben. Lo que hacemos, bueno, es a través de estas charlas que comenzamos allá por el mes de junio. Se ha ido sumando gente, pero necesitamos más gente todavía para poder dispersar nuestras ideas en las elecciones que, si la pandemia lo permite, serán en el mes de septiembre u octubre. Frente a esto, bueno, agradecerles desde ya todo lo que se han conectado. La charla del día de hoy es sobre capacidades navales rumbo a la soberanía del Canal Magdalena. Va a haber una introducción a cargo del doctor Walter Ganci y luego lo que es la charla propiamente, la exposición a través del ingeniero naval Horacio Tetamanti, a quien desde ya le agradecemos. Voy a pasar entonces a la presentación. El doctor Walter Ganci va a hacer una introducción. Él es abogado recibido en nuestra facultad, en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Facultad de Derecho y también docente de la Universidad Nacional de La Matanza en las siguientes asignaturas: Teoría del Estado, la formación del Estado argentino, sistemas electorales y representación política, Derecho privado de familia y sucesiones, y el curso de CPO, medidas cautelares en el derecho de familia. Dicho esto, le paso la palabra al doctor Walter Ganci para después sí darle la palabra al ingeniero naval Horacio Tetamanti. Gracias, Walter. Tenés la palabra. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, noches a todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Horacio, por estar acá en esta reunión. Bueno, bienvenidos todos y todas los que hoy se han enganchado con esta propuesta, que se llama, como bien dijo Gustavo, Capacidades Navales, y va a hablar el ingeniero de lo que es el Canal Magdalena, ¿no? Como un nuevo avance de nuestra soberanía, algo muy importante y muy oportuno, advierto esta charla del día de hoy, porque ayer, comunicándome con el ingeniero, advertimos que salió una nota publicada respecto de esto mismo el día de ayer o antes de ayer, ¿no? O sea que nunca más oportuna, digamos, esta charla, y seguramente en manos de quien más sabe de este tema en la Argentina, ¿no? Se trata de el canal Magdalena, que va a constituir un trazado nuevo que le va a permitir a la Argentina un mayor desarrollo fluvial y marítimo, como lo veníamos diciendo, es decir, porque le va a permitir una cantidad de cuestiones que por el momento están relegadas, pero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque esto viene de un trazado antiquísimo que el ingeniero me va a corregir si yo me equivoco, pero creo que esto es un trazado que viene ya desde la época de la colonia y que nunca se pudo avanzar, digamos, en el plano de nuestra soberanía, porque los ingleses han tenido durante gran parte del siglo XX y parte del XIX también muchos intereses al respecto y han frenado, han rezagado esta
este proyecto de soberanía fluvial y marítima. Porque nosotros pensamos que los ingleses nos invadieron en 1806 y en 1807, y nosotros logramos en la primera invasión una rendición, y en la segunda aquellos famosos relatos que conocemos desde la primaria, en que expulsamos al ejército inglés, al ejército británico, digamos, en aquel momento, con agua caliente, con aceite hirviendo, con milicias y todo lo demás. Pero de todos modos se quedaron y económicamente se hicieron muy fuertes en nuestro territorio e impidieron el crecimiento de no solamente de la Argentina, sino digamos de la región, o de lo que hoy llamamos la patria grande. Una cantidad de intereses creados que se han ido sucediendo y que hoy en día nos encuentra con un proyecto que, si vuelvo a decir, si en algo me equivoco me va a corregir Horacio, que es un proyecto de Jorge Tayana, quien fuera canciller argentino, ¿no? El proyecto pone en agenda del Congreso la ejecución, ¿no? Del Canal Magdalena, esta nueva vía de acceso fluvial, ¿no? Esa necesidad de construir un canal que va a permitir a los buques una salida y entrada, ¿no? Desde los puertos fluviales de nuestro litoral marítimo, con una salida directa al mar, que por el trazado actual que tenemos, como bien les mencioné antes, es un trazado antiquísimo, no solo produce mayores costos, sino que nos tiene relegados, digamos, a un proyecto muy, muy antiguo que existía ya de muchos, muchos años atrás. El trazado actual, el de Tayana, digamos, es una salida, digamos, que no va a presentar los inconvenientes que a lo mejor presenta la salida que tenemos actualmente. El Canal Magdalena va a ser una obra de dragado y balizado, ¿no? Que se extiende desde la zona del canal de Punta Indio, ¿no? Hasta la isóbata de 12 metros del Río de la Plata, ¿no? Con una extensión, se calcula, de más de 60 metros cuadrados, hay un ancho de solera, todos estos términos después nos va a explicar el ingeniero porque él es un experto en esto, ¿no? Un ancho de solera de 150 metros, y una profundidad, en la primera etapa se habla de 40 pies, y en la segunda etapa de 47 pies. ¿Qué beneficio le va a traer esto a la Argentina? Ustedes dicen, porque ustedes cuando ven el mapa ven como que hay una línea así que sigue, que es por donde entran los barcos, donde son trasladados los barcos. Esto va a cambiar a partir del trazado del Canal Magdalena y va a ser muy importante para la soberanía argentina y además obviamente para el crecimiento. Ahora vamos a ver en el ámbito local lo que abarca la región de La Plata, la región obviamente por ser así de la provincia de Buenos Aires, pero también el desarrollo de todo el país, el desarrollo económico de todo el país. Va a haber una reducción del gasto de mantención en el dragado actual, ¿no? Va a haber un ahorro en la operatoria de buques, agencias marítimas y de navegación también. Va a haber un menor tiempo de navegación desde Rada hasta Puerto por el desarrollo de un canal de doble vía. Va a haber menores costos en combustibles, en honorarios, en seguros, ¿no? Y una menor distancia de recorrido por el nuevo canal de navegación, ¿no? El calado proyectado en la segunda etapa, como les dije, es de 47 pies, lo que nos va a permitir que transiten buques de hasta 42 pies de calado, y vuelvo a insistir que todo esto nos va a explicar ahora el ingeniero, que él es un experto en la materia. Se necesita un puerto, digamos, para esto, ¿no? Se necesita un puerto que tenga 47 pies de calados, y bueno, se advierte que el puerto indicado para esto sería, o sea, no sería otro que el puerto de La Plata, ¿no? Por la infraestructura que tiene actualmente y por la posibilidad que da de construir, ¿no es cierto?, mejoras en relación a este proyecto del Canal Magdalena. El proyecto del Canal Magdalena es la medida estratégica y marítima más trascendente que se va a realizar en el último siglo, de acá, digamos, del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, ¿no? Más de 100 años atrás no se realizan obras de semejante magnitud a este nivel. El proyecto del Canal Magdalena es importante para lograr ese avance, como les dije, de nuestra soberanía,
que ha sido relegado, digamos, por intereses en algún momento británicos, y hoy también el ingeniero seguramente nos va a decir en manos de quién están todos esos puertos, ¿no? Río adentro, que son de donde salen los buques que luego van a viajar hacia alta mar. Ya esto lo advirtió Belgrano de mucho tiempo atrás, hace 210 años atrás, en un escrito en el Correo de Comercio, ¿no? Donde decía en estos términos, el provecho ¿se acuerdan que era Belgrano el mismo que decía que no había que vender cuero, sino que había que hacer los zapatos y venderlos, porque si no nosotros lo que hacíamos era dar mano de obra a otro país y quitarnos la mano de obra a nosotros mismos? Y Belgrano murió hace 200 años. E imagínense cuánto tiempo llevamos relegando estas cuestiones fluviales y marítimas, como también otras cuestiones, ¿no? Pero hoy es este el tema que nos trae. Decía Belgrano en el Correo de Comercio, el provecho de la navegación es pues tan claro como el de la agricultura y de las manufacturas. Por consiguiente, la navegación acrecienta, ¿no? Reales y relativas de un cuerpo, acrecienta las fuerzas reales y relativas de un cuerpo político. Toda nación que deja por otras una navegación que podría emprender ella misma disminuye sus fuerzas reales y relativas en favor de sus rivales. Es más o menos, digamos, una relación más con mayor énfasis de lo que estaba hablando de el cuero y los zapatos, hablando precisamente de la importancia de la navegación y en una lectura que tiene, ya les digo, del Correo de Comercio, tiene 210 años, esto es del año 1810. Veo que también Tayana, hoy me comentaba un compañero, me dice, vas a hablar con el ingeniero Tetamanti, recordale que allá por el año 2010 fue sancionada una ley que ni siquiera nos dimos cuenta del crecimiento, que también se lo voy a preguntar después, y la magnitud que tiene Argentina a nivel marítimo. Si realmente nos hemos convertido en un país marítimo, tenemos ese potencial y nos están faltando todos estos elementos para poder desarrollarlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hablo con la gran mayoría de gente, y hay una ley que del año 2010, miren, de hace 10 años, que obliga a la utilización del mapa bicontinental, como se llama, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo iba a la secundaria tenía un profesor que era la excepción a la regla. Nosotros teníamos una materia que se llamaba geopolítica. Miren que yo ya soy grande, y en esa materia geopolítica nos obligaban a usar lo que era ese mapa bicontinental. ¿Qué era el mapa bicontinental? Es el mapa que tiene lo que nosotros vemos, porque nosotros vemos ese mapa de la República Argentina con ese triangulito al costado, que es la Antártida, que sabemos que existe, pero no tenemos la menor idea en algún momento dónde. Ese mapa bicontinental tiene la escala perfecta, digamos, está nuestro conocido mapa de la Argentina, las islas del Atlántico Sur y la porción antártica reclamada por la Argentina, y después del tratado del año 2000, todo el espacio marítimo que nos corresponde. También me preguntaba una compañera, y se lo voy a preguntar seguramente, ¿qué pasa con todos esos acuerdos que hizo Macri con el Reino Unido y que permite que alrededor de Malvinas pesquen a diestra y siniestra? Pero bueno, volviendo al tema de la soberanía, es muy importante que sepamos que hay una ley que obliga a utilizar el mapa bicontinental en todos los espacios de enseñanza, ya sea en todos los niveles, y además tiene que ser exhibido de esa manera. O sea, el mapa bicontinental que tiene a la Argentina, que nosotros hemos visto siempre, y las islas del Atlántico Sur y la porción que nos corresponde de la Antártica. Obviamente, todo el mar argentino a su alrededor. Esto es una ley y no se utiliza, y mucha gente no tiene noción. Y sabemos que es una forma de exteriorizar lo que es nuestra soberanía, que de alguna manera sabemos que llevamos muy profundamente representado en lo que es el reclamo de Malvinas. Por cierto, también abandonado en estos cuatro últimos años de pandemia amarilla, donde
prácticamente la soberanía quedó relegada. Y eso es lo que pasó a lo largo de tantos años. Es decir, cuando los ingleses vinieron una vez, vinieron otra vez, y varias veces más, que sí, no me quiero extender, pero fueron rechazados a través de las armas, porque de alguna manera la invasión que termina en la vuelta de obligado, si bien logran pasar, me voy muchos años más adelante, fracasa y tienen que capitular ante Arana, que era el ministro de Rosas, a su vez gobernador de Buenos Aires y representante exterior de la Confederación. Pero digamos que los intereses económicos británicos quedaron en la Argentina, quedaron durante muchísimos años, y en la actualidad el reclamo de Malvinas se ha dejado de lado, y no nos olvidemos que inclusive existen mapas en Europa donde las Malvinas no aparecen dentro del mapa de la República Argentina. Y de hecho, la Unión Europea considera que las Islas Malvinas son un territorio de ultramar administrado por Gran Bretaña, a pesar del Brexit y que ya no estén dentro de la Unión Europea, un poquito adentro, un poquito afuera. Todo esto es geopolítica pura, todo esto es el nuevo orden mundial. Bueno, no nos vayamos tanto de tema, volvemos al canal Magdalena. Les agradezco que me hayan permitido esta introducción, te agradezco mucho tu presencia, Horacio Tetamanti, y te cedo la palabra a Gustavo para que formalice la presentación. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Walter. Bueno, agradecerle desde ya al ingeniero que va a ser el encargado de la charla del día de hoy. Él es ingeniero naval, su nombre es Horacio Tetamanti, es mecánico de la Universidad de Buenos Aires, es socio fundador y expresidente de ABIN, que es la Asociación Bonaerense de Industria Naval, y también es exfuncionario durante el gobierno de Cristina. Él fue a partir del año 2012 subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Dicho esto, le agradecemos nuevamente a Horacio y le damos la palabra para que comience con su disertación. Muchas gracias. Tiene el micrófono apagado, el ingeniero. ¿Horacio? Ahí está. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me están escuchando? Perfecto, Horacio. Sí. Bueno. Perfecto, sí. Bueno. Gracias. Primero que todo, gracias por invitarme. Ya es la segunda vez que comparto con Legar unas charlas. La otra vez fue en la propia Universidad de Buenos Aires, cuando también con Walter habíamos desgranado algunos conceptos relacionados con la geopolítica y con los factores fundamentales de los aspectos logísticos que hacen a la Argentina y a su capacidad de construir soberanía y capacidad de producción, ¿no? Hoy, digamos, entró nuevamente en escena una cuestión central que puede ser abordada, digamos, desde lo técnico, si un canal puede tener un tamaño, puede tener otro, digamos, y si es para un buque o para otro, es decir, aspectos técnicos de lo que hace una aproximación desde la aproximación de la lógica del transporte. Pero me gustaría, en la medida de que estamos hablando desde una perspectiva distinta, abordar esta temática tan fundamental desde otro angular. Es evidente que, bueno, Walter es profesor de la teoría del Estado, de la historia, de la construcción del Estado argentino, nacional, y está claro que desgranando la historia argentina, sin lugar a duda, nuestra construcción de nuestra juridicidad, de nuestra estructura de la construcción de la nación argentina fue a la luz y a imagen y semejanza de todos los conflictos que generalmente se dieron a la vera del río. Es decir, desde la vieja conceptualización de la ruta del Potosí, de aquellas primeras etapas del virreinato, donde como cualquier otra colonia de esa época era visualizada como una proveedora de materias primas, o sea, una lógica dominante por parte de los imperios hacia nuestras regiones de tipo extractivo. Y es evidente que esa lógica política extractiva de recursos tenía un correlato infraestructural. Digamos, desde el punto de vista legal era una relación entre un imperio y una colonia, y esa estructura de la juridicidad
colonial de aquella época se reflejaba en una estructura infraestructural. Es decir, la infraestructura logística era un reflejo, una materialización de la estructura jurídica comercial que vinculaba esta zona con la Europa central de aquella época, centralizada de aquella época. Hablábamos con Walter que no se puede escindir del análisis del Estado Nacional el Paraná. El Paraná fue obviamente el lugar donde físicamente se estructuró esta cuestión, dando lugar o dejando lugar esa vieja ruta del Potosí a los conflictos que hacían a dirimir los aspectos comerciales. Ahí un poco Walter nos hablaba de las invasiones inglesas. La verdad que la historia nuestra, por lo menos la historia publicada, ilumina sectorialmente o parcialmente partes de la historia, primero a conveniencia de aquellos que la escribieron, de los grupos dominantes que la escribieron, y segundo, aquello también rescatando la historia publicada como sustrato de esa historia. Ahora, había una historia oculta, una historia que no estaba expresada en las realidades ni siquiera publicadas y mucho menos públicas. Por ejemplo, son pocos los lugares donde se analiza, y que yo le doy mucha importancia, a lo que se conocía como la pandilla del Barranco, que no era otra cosa que una economía paralela de un conjunto de comerciantes que habían estructurado una relación comercial con la Inglaterra, que más allá que hubiera o no una invasión exitosa, fracasada, la relación comercial existía. Y como yo siempre digo, Inglaterra más que un imperio militar... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, correcto. Sí, correcto, ingeniero. Bueno, como yo siempre digo, Inglaterra más que un imperio militar es un imperio logístico. Y la irrupción en la historia de las páginas militares era simplemente cuando entraba en escena una estrategia militar que venía a dar respuesta o a respaldo a la logística, que era lo permanente. El episodio militar era transitorio, lo que era permanente la estructura logística con la cual se apoyaba la relación de dominación económica de los imperios centrales hacia las colonias. Por eso Inglaterra, si bien fracasa en sus intentos de ocupación previos a la Revolución de Mayo, sin embargo, prácticamente a mediados del siglo XIX, establece una nueva incursión, lo que se conoció como la Vuelta de Obligado. Es decir, ahí una escuadra militar francesa e inglesa no había sido una invasión militar, era simplemente una estructura que protegía a un proyecto comercial de intercambio comercial. Y ahí vienen los viejos conflictos de la Argentina, que son constitutivos, es decir, la tensión entre la rentabilidad de lo que en aquellos antes eran los imperios dominantes y que hoy se constituyen la renta de las multinacionales. Y el empleo y el trabajo de los criollos. Ya lo decía Belgrano, antes que exportar un cuero es mejor un zapato. Y hoy, más que exportar un grano crudo de soja, es importante exportar proteínas proteínas con mayor valor agregado. Y esa es la tensión, ese es el conflicto. Y lógicamente a partir de la vuelta de obligado, donde se establece una cantidad de conflictos políticos que prevalecen en Caseros, donde se impone una visión de tipo extractiva. Se impone una relación jurídica muy importante para la Argentina. Previa había sido el acuerdo de la Confederación Argentina con los Estados Unidos, en esa primera, digamos, donde nos arrancan por primera vez el compromiso argentino de aceptar la libre navegabilidad de los ríos interiores. A posteriori eso se incorpora en la Constitución del 53 y después sobrevienen una cantidad de circunstancias históricas que todos los conocen tal vez mejor que yo. Con el pacto Roca-Rusiman se instala una metodología de subordinación de ese valor agregado en favor de Inglaterra
y contrario al empleo nacional. Eso se establece infraestructuralmente con un canal, como decía Walter, que estos insurgentes comerciantes del principio del siglo XIX, las pandillas del Barranco, que tenían dos expresiones, las expresiones que anidaban en el propio puerto de Buenos Aires y otro que a veces se olvida, una página de la historia que está olvidada, que es la rica historia de la Ensenada de Barragán. Otro punto central que tal vez no está reflejado en la historia argentina, pero sin embargo jugó un rol muy significativo, que después fue constitutivo de los conflictos logísticos, del dominio logístico del Río de la Plata. También podemos citar la batalla de Montevideo, la batalla de Los Pozos, la batalla de la isla Martín García, es decir, enormes páginas donde la Argentina se iba dibujando su historia a raíz de los conflictos que tenían como punto de encuentro la presencia del Río de la Plata o del río Paraná. Y ahí aparece, entonces empieza a sellar una estructura argentina de sometimiento. Aparece lo que comentaba Walter, de un canal artificial que vinculaba artificialmente el puerto de Buenos Aires y lo subordinaba al puerto de Montevideo, de tal forma de que la capacidad de soberanía de la Argentina quedaba de alguna forma condicionada por los grupos económicos de Montevideo, y además se consolidaba una especie de control sobre la renta de la rica producción de la Cuenca del Plata, que necesariamente incorporaba un tercer país que era un actor en la mesa de negociación, que consolidaba una distribución de la renta a favor de las multinacionales o los intereses extranjeros por sobre los criollos. Esta cuestión viene rodando, después aparece Hipólito Yrigoyen, aparece un vocero muy fuerte, Scalabrino Ortiz, que viene ya también a advertir sobre todas estas cuestiones, y anteriormente Ceballos, aquel famoso canciller de Carlos Pellegrini, que si bien con una visión conservadora tenía una visión nacional y reivindicaba estas cuestiones centrales del Río de la Plata para poder defender los intereses nacionales. Y bueno, él fue un poco el autor, el que defendía la teoría de que el Río de la Plata era de su jurisdicción y soberanía argentina, y levantaba la teoría que ustedes conocen bien de la costa seca hacia el Uruguay, que fue también parte de inclusive no episodios no muy reflejados históricamente, que es justamente un par de conflictos de orden militar acerca de establecer este conflicto, que se arrastra hasta el año 1973, que finalmente el presidente Perón lo salda con el Tratado del Río de la Plata. Ya Ceballos ya advertía que se estaban estableciendo estructuras de transporte, logísticas en los ferrocarriles y en el agua, que empezaban a limitar la capacidad del Estado Nacional para poder consolidar y defender los intereses nacionales. O sea que tenemos varias páginas donde en diferentes sectores, desde Campo Popular, Lisandro de la Torre después, Scalabrino Ortiz, Hipólito Yrigoyen, por supuesto el peronismo después, consolidan una visión que nunca termina de consolidarse definitivamente en la Argentina. Y después viene finalmente la década del 90, donde a pesar de todo se establece un consenso de Washington, donde globaliza con la conceptualización de la subdivisión internacional del trabajo, donde establece la definición y la decisión de que los argentinos sean expulsados del agua, nos cortan al medio la Argentina marítima y fluvial. Históricamente la Patagonia se hizo a la luz de los puertos, no había conexión ni por ferrocarril ni por carreteras, y la única forma de vincular, inclusive algunos viejos patagónicos se acuerdan perfectamente que la llegada de los buques de Dodero, de Mianovich o de transportes navales después era la única forma de vincularse con la civilidad argentina. El consenso de Washington corta al medio esa posibilidad, no se instala con este canal que bien decía que tiene un simbolismo, más allá de los transportes, un simbolismo geopolítico, que condiciona la economía argentina, divide la Argentina fluvial de la marítima, le otorga, expulsa a los
a los argentinos del agua, los expulsa cerrando Elma, cerrando la flota fluvial, desarmando los astilleros, entregando y privatizando los puertos, desarmando la estructura federal portuaria, y entrega el Paraná a un colectivo internacional con ese trágico convenio que necesariamente la Argentina en un momento va a tener que denunciar, que es el nefasto convenio o tratado de hidrovía del año 1993, donde por primera vez los intereses transnacionales instalan legalmente la presencia de un país que nunca había tenido injerencias en el Paraná, que fue el río Uruguay, y instala el puerto de Nueva Palmira como un elemento actor que era inexistente anteriormente, como un actor central, como nodo distribuidor fundamentalmente de la proteína vegetal. Y ahora estas consecuencias salen a la vista con el conflicto de Vicentín, donde claramente se ve que la Argentina fue resignando prácticamente su soberanía del Paraná, la entregó a este colectivo multinacional del Mercosur, y finalmente el golpe de gracia a partir de lo que había quedado inconcluso del consenso de Washington de la década del 90, termina de consolidarse con la inexplicable entrega de Macri de la soberanía definitiva del Río de la Plata hacia Uruguay, aportando una renuncia a sus derechos en el Tratado del Río de la Plata, en el artículo 17 y 18, cuando las multinacionales uruguayas presentan el proyecto de canalización de Montevideo, que finalmente viene a terminar con la viejísima objetivo estratégico de Inglaterra de dominar absolutamente la cuenca del Plata a través del enclave uruguayo. Esa presentación, donde la otra parte tiene los derechos que les otorga el artículo 17, 18 y 19 del Tratado del Río de la Plata, con un plazo de tiempo prescriptos de 180 días, donde la otra parte tiene como objetivo poder reservar derechos hacia la otra parte respecto al proyecto. La Cancillería de Faurí, que va a tener que dar explicaciones, dejó vencer el plazo sin ningún tipo de reserva, con lo cual quedó aprobado de pleno derecho el proyecto del canal de Montevideo, que le daría ese famoso calado de 47 pies, que teniendo en cuenta que el puerto de Buenos Aires tiene 34, por un problema técnico, un puerto de menor calado queda automáticamente subordinado cuando pertenece a un sistema, digamos, logístico como es el estuario del Río de la Plata. Y ahí aparece entonces la única defensa que le queda a Argentina, que es este canal Magdalena, que es un canal que en vez de obligar a los 5.000 buques que entran a la cuenca del Plata motorizados por la economía argentina, y que lo obliga a pasar previamente bajo el control de Montevideo y la distribución de los flujos comerciales hecha desde ese nodo directriz, permite que la Argentina pueda alcanzar el Atlántico Sur en forma independiente a través de un canal soberano y costanero que bordee la provincia de Buenos Aires y vincule o revincule o reestructure la Argentina partida por la década del 90, y nuevamente tengamos un corredor fluvio-marítimo soberano que nace en Formosa o en Posadas o en Barranqueras y termina en Ushuaia, o eventualmente, como bien decía Walter, si nos referimos a nuestro mapa bicontinental, podría terminar en una vinculación directa con nuestras reivindicaciones atlánticas. Por eso es tremendamente determinante el punto de vista geopolítico que la Argentina no resigne definitivamente, porque sería la derrota final de la historia argentina, porque nunca antes, en nuestros 200 años de historia, Montevideo había logrado una dominación infraestructural de esta magnitud, en el caso de que la canalización se lleve adelante y la Argentina no tome ninguna carta en el asunto. Por eso es razonable y lógico que el que impulse esta medida, porque tiene cabal conocimiento de las gravísimas consecuencias geopolíticas que tendría para la Argentina, es Jorge Tayana, en función de su experiencia, fundamentalmente por haber sido canciller de la República y haber sufrido en carne propia esta dependencia permanente de la conflictividad de los intereses instalados en el Uruguay, que no solamente significan
la navegación, significa controlar la renta de la proteína vegetal, significa entrar o darle la dominación a la flota paraguaya para que baje esa soja brasilera que sea transbordada en puertos uruguayos y que compita con nuestra propia producción en un río que es pagado y mantenido y dragado por los propios productores argentinos, que curiosamente le entregan, o el Estado argentino permite que ese río, mantenido a costo de los argentinos, sea utilizado gratis por producciones que no son argentinas, que utilizan puertos que no son argentinos y que en definitiva terminan compitiendo contra la propia producción nacional. Es un caso único en el mundo que un país subsidia a sus propios competidores al servicio de maximizar la renta de estas grandes exportadoras de grano. Como yo siempre digo, le tengo mucho más miedo a la legalidad instalada en el Paraná a través de los acuerdos internacionales que a la ilegalidad que eventualmente pudo haber cometido una empresa como en este caso Vicentín. Es decir, Vicentín es simplemente la punta de un iceberg, digamos, porque la parte del León se escurre y sangra por el Paraná internacionalizado por la pérdida de soberanía de la Argentina. Por eso es fundamental que la Argentina recupere esa presencia y ese dominio de su río y sus mares a través del Canal Magdalena. Y como yo siempre digo, la conflictividad del Paraná no es independiente al conflicto del Atlántico Sur, de las Islas Malvinas y la Antártida, porque justamente no solamente Montevideo pasa a controlar el río Paraná y el río de la Plata, sino que también es el enclave logístico que permite la pesca ilegal del Atlántico Sur, y eventualmente no podría haber una ocupación militar en Malvinas si no se contase con la facilidad logística que le permite el puerto de Montevideo. Es decir, y también queda claro que cuando nosotros formulamos la resolución 1108, donde decíamos que la Argentina iba a permitir sus transbordos en todos los países del Mercosur, pero que tuviesen o que mantuviesen convenios de transporte, bilateral de transporte, que le permitiese a la Argentina resguardar su flota de bandera y sus intereses portuarios, como Uruguay se negó sistemáticamente a firmar estos convenios, es evidente que mientras estuvo pendiente o vigente la 1108, se demostró y quedó en blanco y en negro que el 85% de la actividad comercial del puerto de Montevideo está sostenida por la economía argentina. Paradójicamente, un país que mantiene y desarrolla un puerto extranjero que además sirve no solamente para sus adversarios comerciales, sino mucho más triste para sus enemigos militares que ocupan un espacio de nuestro territorio. Por eso el Canal Magdalena es mucho más que una infraestructura. Es una decisión soberana que tiene pendiente, es un mandato de Belgrano que tiene 200 años inconcluso. Reconstruir una Argentina unificada de norte a sur a través del agua va a permitir, digamos, a partir de ahí recuperar nuestra flota de bandera, recuperar nuestra industria naval y recuperar el poder naval y apropiarnos de lo que es nuestro y lo que nos corresponde. Para terminar, digo que no solamente está en juego ese conocido plano que mostraba Walter, sino que además, un par de años atrás, las Naciones Unidas y la Organización Marítima Internacional agregó un nuevo derecho a los países ribereños. Ya no solo ahí se reconoce la soberanía de las 12 millas, sino que también se había reconocido la soberanía sobre los recursos vivos del suelo y subsuelo de la zona económica exclusiva, sino que ahora además se extendió la soberanía en las plataformas cerca de las 200 hasta las 300 y pico de millas, donde se le reconoce al país ribereño soberano sobre los recursos vivos adheridos al suelo y subsuelo. Claro está que había quedado claro que cuando hubiese en la presentación de esta reivindicación de este nuevo derecho ribereño, había quedado claro que los espacios que estaban superpuestos por reivindicaciones de soberanía en conflicto, las Naciones Unidas no se iba a expedir al respecto, con lo cual la Argentina sí quedó reconocido en ese nuevo patrimonio, en su mar continental, fuera de lo que significa la zona de exclusión, que
que unilateralmente fijó el Reino Unido alrededor de Malvinas, y por supuesto también queda excluida la reivindicación que no corresponde sobre las proyecciones de la plataforma continental en la Antártida, porque lógicamente la Antártida ya no por la fuerza, sino por el derecho, está cubierta por el Tratado Antártico, que pone ese paraguas de soberanía hasta los próximos años, para donde se va a rediscutir estas cuestiones, con lo cual la Argentina va a quedar, digamos, subordinada a esa cuestión antártica. Con respecto a la soberanía sobre la plataforma norte, está reconocida, queda el conflicto de Malvinas. Por eso es imperativo que para esta nueva etapa de conflictos, que significa recuperar la soberanía sobre tantos espacios que fueron ocupados ilegalmente, que la Argentina pueda, entre otras cosas, llegar a ese mar Atlántico Sur a través de un canal soberano. De esto se trata, de una infraestructura de transporte con unas profundas, digamos, consecuencias sobre la visión geopolítica de la Argentina y sobre el derecho tanto nacional como internacional que lo asiste, ¿no? Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar en unos minutos a las preguntas, pero antes quiero hacer alguna mención a algunos mensajes que se han tomado el trabajo de escribir. Por ejemplo, Héctor Miguel Kisi dice que el expresidente de la Comisión Técnica Mixta involucra directamente a Uruguay en la asistencia a barcos que operan en el Atlántico Sur, sobre los que recaen denuncias de pesca ilegal y violación de los derechos humanos. También señaló que durante 2019 el puerto de Montevideo recibió a barcos que operan con licencias del gobierno de ocupación de Malvinas. La nota fue publicada por el diario Clarín, que también por primera vez habla de estas situaciones conocidas, al menos desde hace 7 años. Hugo Pérez acota, Arturo Jauretche sostuvo en 1966 las flotas de cabotaje fluvial y marítima patagónica facilitarían el contacto marítimo con la Patagonia, la Antártida, con las Malvinas y con el Estrecho de Magallanes, que afluyen naturalmente a su seno cuando analizo nuestras economías distorsionadas por una estructura política artificial y los grandes ríos y el mar esterilizados para su función. Me duele nuestro destino marítimo frustrado cuando el Plata dejó de ser río interior de nuestra confederación. Bueno, Hugo Pérez también dice, al perder ese carácter se cerraron las posibilidades del gran cabotaje, que era su consecuencia lógica y hubiera sido nuestro medio de transporte establecido por la naturaleza. Al perder la unidad, perdimos el destino marinero, pues del cabotaje se pasa directamente a la marina de ultramar, por la que afortunadamente se hizo mucho en los últimos años, y la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón, como parte del proceso liberador. Entre las sonrisas escépticas de la inteligencia, que quiso ridiculizar el esfuerzo hablando de los gauchos al timón. Seríamos hoy potencia en materia de marina mercante y nuestra marina de guerra, potenciada sobre la misma base, sería señora del Atlántico Sur. Bueno, acá recomiendan Los Profetas del Odio y La Yapa, la colonización pedagógica, de Arturo Jauretche y demás. Creo que Walter quería hacer una acotación. Ahí está, me cuesta prender el micrófono. No, en realidad una acotación no había leído, me puse a escuchar atentamente a Horacio y había leído un mensaje que decía Ricardo Lucy, que no politicemos la charla, y no, la respuesta digo que es imposible no politizar la charla, porque vemos que hay dos posturas de un lado y de otro tomadas respecto de lo que es la soberanía argentina. Y recién lo decía el ingeniero cuando hablaba de la última entrega de Macri, y de ahí para atrás nos trasladamos, volvimos nuevamente a las invasiones inglesas y hicimos todo un recorrido juntos de lo que sucede, y entiendo que
que hay dos intereses. Hay intereses realmente soberanos de la Argentina y hay otros intereses que están más vinculados a otros intereses, que son intereses del exterior. Y esto es lo que siempre sucede. Creo que a estas grandes potencias les resulta mucho más práctico y beneficioso encontrar cipayos en distintos lugares. Cipayos, sabemos dónde surge la palabra cipayo, que eran aquellos de la India, que estaban a favor del imperio, de ahí surge esto de cipayos. Entonces, digo, resulta más fácil saber que los intereses británicos, ahora los intereses del imperio, cuentan dentro de cada uno de estos países con socios y personeros que de alguna manera dificultan a través de políticas internas el desarrollo que hemos venido postergando durante tantos años. Y fíjate que entre los dos también hemos coincidido en mencionar una figura clave de nuestra historia, un gran padre de nuestra historia, un prócer tan noble como ha sido Manuel Belgrano, no solamente con lo que acabamos de mencionar, sino con su proyecto de educación del cual hemos hablado en aquel 20 de junio, hace un poco más de un mes atrás. Por eso digo que es imposible no politizarlo. Es imposible no politizarlo cuando recomendamos lecturas como Jauretche, recomendamos a Scalabrini, hablamos de políticas latinoamericanas partiendo desde el ABC allá por la primera o segunda década del siglo XX, que luego va a de alguna manera darle un empujoncito a Perón, pero su caída va a llevar a que pasen muchos años, a que volvamos a tener la posibilidad de pensar en una patria grande. ¿Qué tiene que ver la relación entre patria grande y la patria chica? Claro, tiene mucho que ver. Tiene una relación que guarda recursos muy importantes y que a quienes les interesa que no solo estos países estén separados, es una cuestión de mucho que lleva más de 200 años. ¿Ustedes se imaginan una Latinoamérica unida? Una Latinoamérica unida como una patria grande. No digo un Mercosur, digo algo más todavía, como un UNASUR, donde todos los países estén en un pie de igualdad y unidos y poniendo condiciones frente al imperio. ¿Cómo cambiaría la cuestión de la soberanía interna de cada uno de los países y además de este gran continente sudamericano o, si se quiere, latinoamericano? Pero no tenemos la suerte. No tenemos esa suerte. Por eso digo que es imposible no politizarlo. Es imposible no politizarlo cuando hubo, y vuelvo a decirlo y lo digo con todas las ganas, que tuvimos durante 4 años una terrible pandemia amarilla que ha hecho estragos, no solo en la economía argentina, como siempre digo, inventando una crisis, trayendo al Fondo Monetario Internacional, solicitando un préstamo que tenemos que pagar a 100 años, y sí, se va a pagar a 100 años, porque el préstamo de Rivadavia, para terminar de pagarlo, pasaron 80 años, lo contrajo Rivadavia en 1926 y lo pagó otro presidente que, dicho sea de paso, también fue abogado de los intereses británicos en la Argentina, que era Quintana, y lo pagó 80 años después. Así que es muy posible que esta deuda se pague a muchos años. Deberíamos discutir realmente la legitimidad de la misma y dónde está la guita, como digo siempre, ¿no? Porque acá se pidió dinero, se fugó el 90% y nadie parece más que un grupo de los de nosotros estamos preocupados por saber qué sucedió con todo esto y además clamamos por justicia. Pero bueno, por eso digo, en esta cuestión se hace imposible no hablar de política, porque este proyecto que está en la agenda del Congreso, este proyecto en el cual está Tayana, la otra cuestión en la que también participó Tayana, que mencioné, del mapa bicontinental, se hizo en gobiernos nacionales y populares. O sea, ¿cuáles fueron los avances, digamos, en el gobierno de los 90, que vuelve a recaer en el gobierno de Macri, que tiene otro antecedente en el golpe del 76, y que vamos más atrás a la revolución fusiladora, y quieren ir 20 años más atrás, y llegamos a la década infame, y seguimos más atrás, y vamos a ir encontrando siempre, como digo, los mismos apellidos, que no son muchas veces los mismos, porque o son más viejos o son sus descendientes, pero siempre encontramos, desde la campaña al desierto, subvencionada por la sociedad rural, a través ahí está su fundador, Martínez de Oz, no es el mismo, obviamente, que está en 1976, pero bueno, hay una relación, digamos,
entre esas familias. Por eso digo, es imposible no hablar de política cuando hablamos de soberanía argentina. Y aprovechando para terminar con esto, me gustaría preguntarle a Horacio sobre esos tratados y esa pérdida de soberanía del Paraná, que me preocupa mucho y del cual no se habla mucho, porque como bien dijiste vos, hablamos de Malvinas, hablamos de Antártida, pero ni siquiera nos detenemos a pensar en esto que es tan grave del Paraná. Y a veces nos llegan a través de las redes el mapita con todas las banderitas, ¿no?, de los puertos del Paraná. Y te hago esta pregunta, ¿podemos recuperar el Paraná? ¿Podemos renacionalizarlo nuevamente? ¿Podemos sacar un poquito a los uruguayos de esto? Sí, todavía estamos a tiempo. Y esto es importante para los abogados, esta cuestión. Porque si bien es cierto, cuando analizamos la construcción de la nación argentina, es evidente que Casero fue una bisagra que terminó instalando a nivel constitucional un concepto que era justamente la internacionalización, la libre navegabilidad de los ríos interiores. Eso había tenido un tratado preexistente de la Confederación Argentina con los Estados Unidos. Había tenido como origen, digamos, ya había habido una resignación preliminar en ese tratado con los Estados Unidos, y finalmente tiene su esbozo en el concepto constitucional del 53. Ahora, hay una cosa muy fundamental, digamos, que cuando se produce ese vaciamiento cultural, o esa, como yo siempre digo, la colonización lingüística, empiezan a aparecer extrañas palabras. Inclusive yo, una de las que más pongo como dato es la hidrovía. Hidrovía es una palabra, ya partimos que es una palabra extraña al castellano, no figura en el diccionario. No tiene antecedentes, inclusive los tratados internacionales y legalizaciones y normas argentinas la usan cuando existe la legislación que dice que prohíbe dos cosas a la Argentina: el uso de palabras no castellanas en su legislación y el uso de unidades que no correspondan al sistema métrico aceptado por la Argentina. Sin embargo, la hidrovía, nadie advirtió que era un caballo de Troya colonial lingüístico, porque lo que tiene como objetivo, la primera etapa de la palabra hidrovía era vaciar de contenido cultural al río Paraná. Desaparece Ramona Galarza, desaparece las identidades fundacionales de lo que era nuestros enterríos, nuestros correntinos, nuestros litoraleños, que es el primer paso a la cosificación. Es una palabra que cosifica el Paraná, lo vacía de contenido cultural, que es el paso previo para apropiarse, que se hace y que se consolida con el Tratado de Hidrovía del año 93. Ahora, en esa conceptualización se extrapoló y nadie advirtió y se lo dejó pasar, que se hizo como una especie de sinonimia legal, que la libre navegabilidad era equivalente a la internacionalización. Y está claro que desde aquel primer convenio de la Confederación con Estados Unidos al texto de la Constitución, dice lo que significa libre navegabilidad sujeta a las leyes y normas soberanas. O sea, libre navegabilidad no significa resignar soberanía normativa. La resignación de soberanía normativa tiene su primer esbozo internacional en el Tratado de Hidrovía. Nunca antes la Argentina había avanzado más que simplemente aceptar la libre navegabilidad, pero siempre sujeta a la normativa del país soberano. Ahora, la primera etapa es el Tratado de Hidrovía, donde irrumpe un nuevo país que antes no figuraba como Uruguay. Ya se reemplaza el río Paraná por la palabra hidrovía Paraná-Paraguay, y para ser más trágica la tragedia normativa de eso, se completa con Puerto Cáceres, Nueva Palmira. Es decir, lo que era el río Paraná argentino empieza a convertirse en un río no solamente de libre navegabilidad, sino internacionalizado, y que formaba parte de una cosa que se llamaba hidrovía, que tenía como un origen el puerto de Cáceres en Brasil y en el puerto de Nueva Palmira en el Uruguay. Curiosamente, con una tragedia, con un error geográfico. Nueva Palmira no corresponde al río Paraná, está a la vera del río Uruguay, nunca perteneció a la cuenca del Paraná.
Y si la hidrovía se llama Paraná-Paraguay, no puede terminar en un puerto que geográficamente depende de otra cuenca. Sin embargo, ahí ya nos apartan ya con el nombre del tratado, es decir, los argentinos que firman ese tratado, que son, digamos, el gobierno de Menem y sus ministros, ya, digamos, resignan desde lo lingüístico, desde lo conceptual, desde lo geográfico, desde lo histórico y de lo legal, una enorme cantidad de soberanía. Y finalmente termina Macri aceptando un decreto presidencial donde, para terminar la cuestión, aparta a la autoridad marítima argentina, que es la prefectura, como órgano y como, digamos, autoridad de aplicación de la ley de la navegación, facultado para estructurar los reglamentos de la navegación, lo aparta y toma un decreto que dice que a partir de ahí internaliza los reglamentos de navegación que son generales a toda la hidrovía, formado en ese colectivo multinacional con Paraguay y con Brasil y con el Uruguay. Con lo cual estamos resignando soberanía normativa cuando de ninguna manera la libre navegabilidad significa eso. Y finalmente, al no haber hecho uso de las facultades que le otorga a la Argentina el Tratado de Río de la Plata, en su artículo 17, 18 y 19, el hecho de dejar por caducidad de plazo de pleno derecho los 180 días que tiene la otra parte para presentar reserva de derechos, quedó aprobado de pleno derecho el canal de Montevideo. Y eso es irreversible, porque todos sabemos que el Tratado de Río de la Plata creó una figura de derecho internacional que es la Comisión Asesora del Río de la Plata, que es externa e independiente de la legislación tanto argentina como uruguaya, con lo cual es autónoma y tiene facultades absolutamente ilimitadas en su disponibilidad, con lo cual los derechos adquiridos fuera del Tratado del Río de la Plata, que es ley para esa figura, quedan fuera de la posibilidad que la Argentina lo repita o lo denuncie. Tenemos a favor algunas cosas. El Tratado de Río de la Plata, el Tratado de Hidrovía, afortunadamente, no sé quién habrá sido el responsable, algún patriota que quedó ahí, que, digamos, reservó el artículo 33. El artículo 33 dice que cualquiera de las partes puede denunciar con 180 días la voluntad de abandonar ese tratado, y con lo cual cesan tanto sus derechos como obligaciones. O sea que afortunadamente el tratado de hidrovía siniestro, responsable de la destrucción de la flota fluvial argentina, de ELMA, de los puertos y de todo ese conglomerado que y nos impuso el consenso de Washington en la reforma del 90, que entre otras cosas expulsó a los argentinos del agua, nos expulsó del agua, puede ser revertido por el uso de ese artículo 33. Yo milito y exijo que nuestro gobierno tiene que pensar seriamente en hacer uso de esa facultad que afortunadamente está en el Tratado del Río de la Plata. Lógicamente, el Tratado de la Plata, no hace falta a ustedes que le expliquen los significados, es un tratado internacional, a partir de la modificación de la Constitución tiene el estatus que tiene, y si faltara poco, ahí existen las leyes en los países signatarios que también lo reconocen como una ley interna para cada país. O sea, ahí tenemos esa cuestión. Con respecto a la internalizar los reglamentos de navegación, abandonado el tratado de la hidrovía, revierte esa cuestión y nos permitiría volver a recuperar la soberanía normativa sobre la navegación del río Paraná. Y la infraestructura del canal Magdalena, yo estoy convencido que si bien Uruguay o los monopolios instalados en Uruguay ya tienen, digamos, el derecho a canalizar la profundización de Montevideo, yo estoy convencido de que si este gobierno realmente se pone de pie, como dice el presidente, y anuncia y lleva adelante lo que está pidiendo, porque eso es importante, por eso Tayana lo está pidiendo, porque tenemos una carrera contra el tiempo. El que se quede con la llave de los 47 pies se va a quedar con el control logístico de la riqueza de la Cuenca del Plata. Está en juego el futuro de los argentinos. O queda la Cuenca del Plata al servicio del empleo y el trabajo de los argentinos, o la Cuenca del Plata va a quedar a favor de la renta de las multinacionales. Yo no sé si esto se llama política o no política, pero lo cierto es que hay un conflicto de intereses. A los argentinos nos interesa el trabajo y la producción, y a las multinacionales la renta extractiva. Con lo cual hay un conflicto. O se lleva la renta o recuperamos el trabajo.
Por lo tanto, es importantísimo que Argentina no pierda definitivamente la derrota definitiva, como yo digo, sería la derrota definitiva de Mansilla, que la Argentina cediera el control a Montevideo después de 200 años, finalmente con la victoria final, que es asignarle el canal de aguas profundas. Con lo cual yo estoy convencido que si la Argentina hace lo que está diciendo Tayana, y lo está señalando con la importancia geopolítica que tiene, profundizar antes el canal Magdalena, y habida cuenta que el 85% del movimiento de Montevideo es hecho por la economía argentina, que con la cual el canal Magdalena pasaría a pasar a la Argentina y eventualmente en este caso del Puerto de la Plata, es evidente que no habría financiamiento para ese canal. Con algo muy importante que lo están señalando algunos compañeros que arribaron información. No solamente está en juego el Paraná y el Río de la Plata, no solamente está en juego la renta de la proteína vegetal y de la soja, no solamente está en juego la capacidad de agregar valor de toda la cuenca del Plata, está en juego los recursos del Atlántico Sur, porque justamente este canal que nos obliga a pasar por Montevideo y que alimenta Montevideo, hace que Montevideo, como bien lo dice el compañero, es la base operativa de la pesca ilegal y furtiva. Cuando dicen que Montevideo es más eficiente, entre comillas, a la luz del neoliberalismo que los puertos argentinos, es porque ha hecho una ley de puerto libre y de paraíso fiscal que es ajena al derecho del Mercosur. Para Uruguay, el Mercosur es la sumatoria de derechos. Ahora, cuando se habla de obligaciones, no cumple ninguna, porque está claro que los países signatarios del Mercosur se habían comprometido a que no hubiera habido, salvo las que estaban señaladas previamente, ninguna zona franca y ningún puerto libre. Sin embargo, a poco de andar, Uruguay, en forma unilateral, saca su propia ley de puertos, donde asigna la libre operación de puertos contrarias al Mercosur, o sea, que reivindica el Mercosur para asegurar sus derechos absolutamente ilegítimos sobre el Paraná, y a la vez no cumple las cuestiones. Con lo cual, Montevideo no solamente afecta el interés de la cuenca del Plata y de la proteína vegetal y de todo lo que significa el patrimonio fluvial argentino, sino que también articula una debilitación argentina en el Atlántico Sur, permitiendo no solamente la logística de la ocupación militar de Malvinas, sino también la pesca ilegal. Por eso yo digo, como hipótesis, que el conflicto de Malvinas, el conflicto del Atlántico Sur y el conflicto de la Antártida no es independiente al conflicto del Paraná y del Río de la Plata. Es un sistema que trabaja como un modo de estrategia de sometimiento que para el adversario nuestro es una única mesa de arena. Es decir, para el adversario, para Inglaterra, para estos intereses de estas multinacionales, la mesa de arena no es una mesa de arena para Malvinas, no hay otra mesa de arena para la Antártida, no hay otra mesa de arena para el Paraná o otra mesa de arena para el Río de la Plata. Para ellos es un conjunto. Nos afectan, nos echan del agua, nos ponen una cabina en el medio, nos parten al medio, le entregan el Paraná a las multinacionales de granos, le entregan el Atlántico Sur a Inglaterra y a las multinacionales de petróleo y pesca, nos expulsan del agua y consolidan el dominio geoestratégico del pasaje bioceánico. Por eso hay que pegar un golpe en forma, hay que contraponer a esa visión sistémica de dominación una visión sistémica de liberación. Es decir, no podemos ir nosotros separados con un tema, lo agarra un ministro de acá, el otro un ministro de allá, el otro un ministro de allá. Los problemas que tenemos en los gobiernos nacionales y populares, que se nos infiltran en nuestras filtras agentes que, si no pueden atentar contra los intereses, por lo menos ponen palos en la rueda para no poder avanzar. Lo vivimos en carne propia cuando la presidenta Cristina ordenó hacer el canal Magdalena y no pudimos licitar porque se cartelizó justamente estas multinacionales de dragado y nos hicieron perder tiempo hasta llegar a las elecciones. De tal forma que cuando el gobierno de Macri se hizo cargo, a la semana siguiente la primera medida fundamental que tomó Macri fue tomarse un helicóptero, irse a Colonia, a la estancia de Colonia, y entregarle en mano al presidente uruguayo la derogación de la 1108, reentregándole o diciéndole que en realidad, y pidiendo perdón, porque eso fue lo que hizo, pidió perdón al Uruguay por las medidas que había tomado el gobierno anterior en defensa de su soberanía y le volvió a entregar la permanencia del puerto de Montevideo. Y no conforme con eso, a poco de andar,
da aprobación a libro cerrado a la canalización del puerto de Montevideo. Por eso digo que no tenemos mucho tiempo los argentinos, pero sí con una visión muy optimista. Estamos a tiempo, pero no podemos seguir metidos en casa sin hacer nada mientras el adversario sigue avanzando. Tenemos que hacer uso del artículo 33 del Tratado de Hidrovía, tenemos que denunciar y recuperar la soberanía normativa sobre el río de Paraná, tenemos que dragar el canal de Magdalena y tenemos que lograr una reconstrucción de una flota de bandera y las capacidades navales acorde al 5º país del mundo en patrimonio marítimo y fluvial. Bien, gracias. Hay algunas preguntas. Antes una aclaración. A ver, Hugo Pérez me dice, cuando yo leí el chat, de alguna manera dejé trascender que él era el autor de esas palabras y él me aclara que son palabras de Arturo Jauretche. Hecha esta aclaración, pasamos a algunas preguntas que acá me han llegado. Alejandra Bassi pregunta si podría explicar la situación con Chile respecto a nuestra soberanía y estructura en el sur respecto a la cuestión marítima. Bueno, acá es muy importante, porque ya estamos viendo que las consecuencias del retiro o del no ejercicio de las facultades soberanas que tiene Argentina en sus espacios fluviales y marítimos. Justamente el planteo de Chile es acerca de la presentación que hizo Argentina y del reconocimiento que se le ha hecho a la Argentina respecto de la extensión de la plataforma continental, donde las Naciones Unidas, tal como lo había prescripto la comisión previa a analizar las reivindicaciones de este nuevo concepto en el derecho marítimo internacional, que es el reconocimiento de la soberanía sobre los recursos de suelo y subsuelo y adheridos en la proyección de la plataforma continental más allá de las 200 millas o lo que se denomina zona económica exclusiva. También decía que sobre los espacios que tuviesen superposición de reivindicaciones de dos países en conflicto, lo que estaba claro que en particular las Naciones Unidas, en lo que hace a este nuevo concepto del derecho marítimo internacional, se iba a abstener de dar reconocimiento. Por eso Argentina fue reconocida en una parte importante de kilómetros cuadrados, pero al norte de la zona de exclusión unilateralmente puesta por Malvinas. Pero en el sur, en la zona de Magallanes y en la proyección antártica y en las zonas donde está la reivindicación nuestra, Chile empieza a reivindicar plataformas continentales o extensiones y volvemos a tener la discusión de siempre, que casi nos lleva a la guerra, que es el reconocimiento que el Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico. Ahora, a pesar de que la Argentina tuvo un acuerdo de paz y amistad, el Tratado de Maastricht, que no se cumple, que Chile no lo cumple y que Argentina no hace nada, porque los negociadores del Tratado de Paz y Amistad tuvieron la visión de la necesidad de preservar la logística de acceso a la Antártida. Por eso dijeron claramente que al sur de la isla Snipe, más allá que quedaba en la jurisdicción chilena, la Argentina iba a tener servidumbre de paso para acceder a la Antártida. Y hoy ya hemos tenido conflictos sobre la orden de barcos militares argentinos, que me parece razonable, ordenaron hacer uso de esa facultad y pasar por el sur de la isla Snipe, que tuvieron una protesta por parte de Chile. Y como dato anecdótico, el último viaje de nuestro querido San Juan, cuando llegó inicialmente a Ushuaia en su misión y después lamentablemente partió en su viaje final, hay que reconocer que la orden que se dio es que el submarino San Juan en su último viaje pasó al sur de la isla Snipe. Y ahora vuelve nuevamente con esta nueva dinámica de la subdivisión de estas proyecciones de los derechos de los países con litoral acerca de la plataforma continental, la extensión de la plataforma continental, nuevamente una cuestión donde aparece ya no solamente Inglaterra, sino que su socio Chile a unirse con Inglaterra para reivindicar simultáneamente o superpuestamente, porque en el área de la Antártica hay una superposición de lo que ilegalmente reivindica Inglaterra a través de la ilegal ocupación de Malvinas y a través de la reivindicación antártica chilena, que como todos sabemos hay una superposición de la reivindicación de la soberanía
tanto de Argentina como Chile. Y tenemos un nuevo conflicto. Y son todos conflictos porque es la debilidad de un país débil que abandona sus espacios marítimos y, lógicamente, no hay peor amenaza a la paz y a la soberanía que la debilidad. Ya no solamente no hablamos de debilidad militar, sino de debilidad jurídica. Es decir, a no ejercer los derechos que a Argentina le ha sido reconocido y se deja pasar situaciones poco a poco donde los estados adversarios empiezan a tomar derechos adquiridos, haciendo omisión de derechos que tiene Argentina y que nadie los reclama o nadie los protesta, y bueno, finalmente por el pasar del tiempo terminan como este caso ahora, que hacer uso de un derecho que fue reconocido, por ejemplo, en el Tratado de Paz y Amistad, hoy es cuestionado cuando una nave argentina militar ordena o hace un paso o pide un paso, por ejemplo, por el sur de la isla Snai. Por eso digo, la isla Snai, Magallanes, la plataforma continental, el Río de la Plata, Montevideo y el Río Paraná fueron una misma parte, una visión geoestratégica que la Argentina evidentemente no tiene en ningún lugar del espacio, del Estado argentino, que justamente lo custodie la geopolítica con una visión estratégica y sistémica, donde evidentemente si uno analiza lo que ha pasado en los últimos 50 años, lo único que uno encuentra es decadencia, retiro de la Argentina donde se ocupaba y cada vez, digamos, un retroceso permanente de la presencia y de la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Bien, muchas gracias. Hay una pregunta que Ricardo Fesia quiere realizar. Le doy la palabra, Ricardo. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas noches, perdón. Se escucha, perfecto. Se escucha. Bueno, nuevamente agradecer a Legar y a Walter, que siempre está muy activo, invita permanentemente. La verdad que también debo decir que he aprendido mucho con el ingeniero Tetamanti, que es tan verborrágico como conocedor de los temas, evidentemente. Y esto, la verdad es que estos temas se conocen muy poco, por lo menos yo leo poco, pero la causa de todo esto es por lo que dijo el ingeniero. Obviamente, te ocultan todo este tipo de cosas para que cuatro hagan negocios, evidentemente. Y cuando nos demos cuenta ya no vamos a poder poner ni tirar un chinchorro, creo, para sacar algunos sábalos. Bueno, ingeniero, yo soy de Santa Fe y he escuchado atentamente su conversación y he escuchado incluso algunos aspectos de su currículum. Hay dos cuestiones que le quería preguntar. Usted que está vinculado con este tema y que estuvo vinculado académicamente y profesionalmente. Acá en Santa Fe tenemos en el sur, en la zona de los puertos, Vicentín y todo lo que usted quiera, no sé lo que usted sabe. Vicentín de todos modos ya no hay más problema porque se va a expropiar, así que se jodan, ¿no? Pero acá hace un par de años actuaba una mafia espantosa, verdaderamente muy espantosa, que usted la conoce, Vino Caliente, Juárez, operador político, etcétera, que en San Lorenzo, que como todos estos hombres absolutamente inescrupulosos, blandía una casa que creo que ni la realeza europea tiene sobre la costa del Paraná, le secuestraron millones de dólares en una caja fuerte en la casa, etcétera, etcétera. Bueno, la mafia del puerto, que usted la debe conocer, digo, porque fue una cosa muy, muy conocida. Y bueno, es un hombre que ya tiene casi 80 años y no obstante sigue funcionando sigue manejando la mafia de los puertos, en donde cobran el dólar y le pagan a sus propios empleados en pesos, ¿no es cierto? Digo, eso no se pudo prever antes, porque esto era una cuestión bastante común, bastante conocida de cómo operan esta gente inescrupulosa, que eventualmente se llaman sindicalistas, pero no son sindicalistas, son mafiosos. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que le quería preguntar es que al puerto, y para sacar la producción y para ingresar también productos, le falta una pata que son las vías de comunicación. Para que lleguen, si usted quiere la soja, lo que usted quiera, productos industrializados, ojalá el día de mañana que lleguen estos, se necesitan toda una red de comunicación de las ciudades de producción, bueno,
hablando de semillas, desde el campo, digamos, hasta el puerto. Para todo eso Argentina disponía, más allá de las distintas circunstancias y los distintos gobiernos, de una red ferroviaria importante. Llegaban al puerto de Rosario vías de comunicación de muchos lados, incluso estaban muy comunicados. Por lo menos, a ver, discúlpenme que hable un poco de mi zona, porque toda esta zona de provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires son la zona principalmente productora de grano, independientemente de soja o lo que sea. Todo eso, en aquella década aventurosa, que yo no quiero politizar esto, pero en la década del 90, en donde gobernaba el gran movimiento nacional y popular, se desarmó todo, se deshuesó todo el Estado. Bueno, creo que ese fue el principio del fin de todo, ¿no? Se entregó todo gracias a la complicidad de un gobierno con los sindicatos, que obviamente todos operaban para lo mismo. Los sindicatos, en vez de proteger a los trabajadores, operaban para las empresas petroleras, las empresas fabricantes de camiones, las empresas fabricantes de neumáticos. Bueno, ya lo sabemos todo esto. Aparte, no quiero caer en demasiadas cuestiones, ¿no? Pero fue el acabose del país. ¿No le parece a usted también que falta una red, más allá que a lo mejor eventualmente no sea su tema, ¿no? Pero una red para arrimar los productos precisamente al puerto y volver como un eslabón en lo que creo que debemos tener, que es volver a tener una marina mercante o eso que fue orgullo de la Argentina en un tiempo? Gracias, ingeniero. No, por supuesto, es mi tema. Digamos, por supuesto, estudio con la misma profundidad no solamente el transporte por agua, sino el transporte ferroviario. El desguace o la expulsión, por un lado, de los argentinos del agua y el desmantelamiento de la estructura ferroviaria respondió a un plan sistemático de, digamos, desestructurar la soberanía en términos de la capacidad regulatoria del Estado. La privatización de los puertos y la desestructuración de la línea ferroviaria, digamos, permitió que cada puerto se pudiera independizar con los camiones en forma independiente y poder escapar de las regulaciones del Estado. Es decir, la ley 24093, que empieza a instalarlo el concepto que antes no existía del puerto privado, más el abandono del Estado en función del control de la logística estratégica, fundamentalmente a través de los puertos, las vías navegables y los ferrocarriles, hicieron que estas multinacionales se apropiaran de los puertos y se pudieran independizar del accionar regulatorio del Estado. Ahora, cuando usted habla de una persona puntualmente y digamos, o cuestiones locales, yo quisiera, digamos, para no caer en un nombre y apellido, decir que mafia es una palabra, digamos, demasiado compleja, digamos. Yo no creo que en la Argentina existan afortunadamente mafias. Lo que sí, y justamente cuando hay una ausencia de la autoridad, cuando se ha retirado el Estado, de la presencia del Estado o del poder regulatorio del Estado, donde no se pueden imponer las condiciones legales que hacen, por ejemplo, entre otras cosas, al modelo laboral argentino, al sabio modelo argentino, donde al sindicato se le da la responsabilidad de velar los intereses de los trabajadores, a la empresa de capital nacional la responsabilidad de poner el capital al servicio de la economía para que ésta se ponga al servicio del hombre, y el modelo laboral argentino, donde se vincula esta cuestión con la presencia del Estado en esa comunidad organizada, a través de los modelos de lo que yo denomino el altar de lo que sería el trabajo argentino, que son los convenios colectivos de trabajo, que es justamente la búsqueda armoniosa de los intereses del capital y del trabajo, en la búsqueda de ese famoso 50-50, y la presencia del Estado como el tutor para que ese equilibrio se mantenga. Cuando se retira, digamos, el Estado, se rompe la mesa triangular de la comunidad organizada, el capital nacional desaparece y es cooptado por el capital transnacional, que lo que quiere es justamente escindirse y independizarse de los aspectos regulatorios del Estado argentino, queda, digamos, también desamparado el trabajador y la propia institución sindical se pone vulnerable para que también sea cooptada por estos intereses transnacionales. Y ahora vemos, por ejemplo, que unos supuestos trabajadores portuarios se oponen al canal de Tayana.
Es decir, esos supuestos trabajadores portuarios de los supuestos sindicatos portuarios no son otra cosa que una especie de barra brava de los intereses multinacionales, que no ponen la cara y mandan al frente a estas figuras falsificadas de la realidad. Eso no descalifica, por lo menos en mi carácter de justicialista y afiliado a mi partido, y por supuesto totalmente comprometido con la concepción doctrinaria de la comunidad organizada, no descalifica ni al capital ni al movimiento obrero. Lo que sí digo es que el Estado, así como fue retirado en la década del 90, generando todas estas patologías tremendas que han dejado a un país, uno de los más ricos del mundo, postrado en una situación cuasi miserable, donde más de la mitad de su población está en pobreza, es evidente que tiene que reconstruirse a través del reingreso del Estado en su poder regulatorio. Ahora ha pasado una cosa muy interesante que yo quiero profundizar. Usted, por la edad, que por ahí no lo veo bien, pero un poquito más grande que yo soy del 53, conocimos lo que era la Junta Nacional de Granos, conocíamos la capacidad regulatoria del Estado en términos de defender la renta a los productores, pero con algo que a veces yo discuto con los compañeros que me dicen, no, hay que volver a crear la Junta Nacional de Granos. Yo tengo una visión distinta. ¿Por qué? Porque cuando estaba la Junta Nacional de Granos, que fue, digamos, instaurada a través de ese plan quinquenal del año 47, la Argentina, más allá que veníamos de gobiernos conservadores, pero también veníamos con pensamientos conservadores, como por ejemplo los de Carlos Pellegrini y su canciller, Ceballos. Con lo cual, desde el punto de vista conservador, pero sí nacional, habían defendido la soberanía del Paraná. Con lo cual, la figura de comercialización que podían someter, el único interés que estaba en juego de productores argentinos, porque la única producción que salía por el Paraná era una producción argentina. A partir de esa década y ese nefasto, a mi criterio nefasto, tratado de hidrovía del año 93, donde aparecen nuevos actores, aparece una nueva flota, que es la paraguaya, aparece una nueva carga que antes no existía, que es las grandes graneles de soja de Brasil, y aparecen puertos que nunca existieron en el Paraná como los uruguayos, con lo cual se empezó a crear una logística paralela totalmente independizada del poder regulatorio del país soberano del Paraná, que es la Argentina, pero a través cubierta por una legalidad internacional, porque el Tratado de Hidrovía tiene legalidad. El Mercosur tiene legalidad. La resignación que ha hecho Argentina de sus facultades normativas también tiene legalidad. Ahora, en ese sentido, lo que empezó a aparecer ahora, ya la no necesidad que estas grandes exportadoras tengan que venir al pie a ver si la Argentina le va a poner un IAPI o una Junta Nacional, porque ahora directamente bajan la soja brasilera en la barcaza paraguaya, la mandan para Uruguay y la Argentina no puede hacer absolutamente nada. Por eso digo que es mucho más grave y mucho más gravoso para los intereses nacionales la legalidad que se instauró con este modelo colonial a través de la legalidad o de usar la legalidad para someter, que rige en el Paraná, que la ilegalidad que eventualmente puede existir en Vicentín. Porque si Vicentín es un contrabando, es un contrabando. Si Vicentín toma un crédito y no paga y coimea a un banquero, es un delito, es un cohecho. Si Vicentín no le paga a los proveedores, puede ser una defraudación. Si Vicentín no cumple las leyes laborales, es una infracción a la ley de trabajo. En fin, hay una cantidad normativa que el Estado puede ejercer sobre Vicentín y corregir las consecuencias negativas de su ilegalidad. Lo que hoy la Argentina no puede ser, hasta que no modifique este status quo colonial, es intervenir en la legalidad del Paraná. Es decir, la Argentina paga por acto propio, porque evidentemente se cargó, la Argentina en su propia economía se hizo cargo de dragar el Paraná. Y sin embargo ese Paraná, pagado por los productores argentinos, es usado gratis por la soja brasilera, que baja en barcazas paraguayas y que transborda en buques en Nueva Palmira, que no aporta absolutamente un centavo a la economía nacional y además le permite, porque Vicentín no tiene un puerto en el Paraguay, puede tener una empresa para triangular, pero los que sí tienen puerto en Paraguay, en Brasil, y los que tienen puerto en Uruguay son Cargill, Bunge y las grandes exportadoras. O sea, que cuando a la Argentina no le importa, ya se han liberado. Al dejar el Paraná libre,
Antes tenían que venir al pie y negociar con Argentina. Ahora ya hasta se independizan, porque el Mato Grosso do Sul tiene una capacidad de generar soja por 70 millones de toneladas, casi parecido a las 100 que fabrica Argentina. Lo que pasa es que el Mato Grosso do Sul está metido del lado interior de las montañas y no tiene competitividad internacional, salvo que la saque por el Paraná. O sea, es un caso muy paradojal de un país que financia, es como los esclavos, que ni siquiera el esclavizador le hace pagar sus propios grilletes. Es decir, ni siquiera pone el grillete. El esclavo es el que paga su propio grillete. Y eso es lo que ha hecho la Argentina, digamos. O sea que, por eso digo que la recuperación, el primer paso es desandar la resignación de soberanía que ya teníamos. O sea, nosotros no podemos ir para adelante, tenemos que volver para atrás, tenemos que volver a lo que fuimos para poder ser lo que queremos. Entonces, me parece que todavía ahora es un tema estrictamente geopolítico, normativo, de derecho nacional y de derecho internacional. Por eso creo que los abogados tienen una tarea importante de, como dice Walter, no se puede ser abogado si no se tiene formación política. Gracias. Acá Hugo Pérez pregunta, ¿qué opina de la designación de un ciudadano uruguayo al frente de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la República Argentina? Bueno, nosotros estamos en un gobierno de coalición, de grandes contradicciones. Yo tengo una visión extremadamente crítica de la política de transporte que fue otorgada a una parte de la coalición, que la veo más cercana a la Embajada de Estados Unidos que a un proyecto nacional y popular. Venían a tambor batiente, hicieron una medida que por ahí pasó desapercibida, que fue la continuidad, le dieron una prórroga a las concesiones del puerto de Buenos Aires a las multinacionales. Yo creo que no soy abogado, pero lo dejo picando. Ustedes saben que una concesión es una resignación de derechos de propiedad en cuanto a los derechos de goce y uso. Un permiso de uso es un uso transitorio y digamos, de una determinada cuestión. Si venció la concesión, el Estado debió haber recuperado los activos que son propiedad del Estado. Acá se dice que la derecha está diciendo ahora que este gobierno está avanzando sobre el derecho de propiedad. Se habla de DESUR y de estas administradoras. Y la verdad que es una ignorancia absoluta, porque la infraestructura energética no es propiedad de DESUR. La infraestructura es propiedad del Estado Nacional. Lo que se ha hecho es se ha concesionado el gerenciamiento y la administración. En el caso del Puerto de Buenos Aires, el propietario del Puerto de Buenos Aires es el Estado Nacional. Lo dio en concesión a una determinada cantidad de años. Cuando caduca por pleno derecho el plazo de la concesión, debe el administrador de la propiedad, el concedente, digamos, tiene la obligación de solicitar la restitución de ese capital. No puede prorrogar 2 años y darle por 2 años, sin ningún tipo de inversión, los derechos que significa el derecho de propiedad sobre el bien que es del Estado, del Puerto de Buenos Aires. Bueno, querían hacer lo mismo con el dragado de hidrovía, y venían a consolidar el puerto de Montevideo. Yo creo que hay situaciones en el gobierno nacional que todavía no están claras, que la pandemia esta nos ha puesto un cierto velo de confusión, pero que a poco de andar vamos a poner las cosas en blanco y en negro. No vaya a ser que la política de transporte de este gobierno no termine siendo la continuidad de la política de transporte de Macri. Bien, acá hay otra pregunta de Héctor Kisi. Dice, ¿qué posibilidades existen de la obra de ser ejecutada? La cual, coincido con el ingeniero, es de absoluta importancia geoestratégica para los intereses argentinos. Se está refiriendo a la obra que dio... Al Canal Magdalena. Bueno, es interesante. A mí me tocó, cuando se tomó la decisión estratégica, tomó la Presidenta de la República de efectuar la obra del Canal Magdalena. La obra del Canal Magdalena técnicamente está instalada en lo que se denomina las aguas comunes, definidas por el Tratado del Río de la Plata. Y como tal, tienen que estar sometidas a la normativa que impone el tratado, y donde dice que una de las partes, cuando desea hacer una obra, obviamente el canal es una obra, tiene entidad de obra y entra dentro de esa característica, tiene la obligación de solicitar la autorización a la otra parte. Por supuesto, cuando nosotros
habíamos entendido que la Argentina, yo en ese momento era la Autoridad Portuaria Nacional, con las facultades amplias que otorga la 24093 a la Autoridad Portuaria Nacional, que la pone en cabeza del Secretario de Puertos y Navales de la Nación, con facultades para crear nuevas rutas. Creamos la ruta del Canal Magdalena, si bien no estaba dragado, pero perfectamente lo habilitamos, teníamos facultades para hacerlo, a profundidades naturales. Es decir, el canal está creado. Yo firmé la resolución 584 del año 2013, donde se crea la navegación del Canal Magdalena y se colocó una boya indicando el inicio de ese canal. A las 24 horas de que pusimos la boya, eso fue en el año 2013, vino la protesta del Uruguay diciendo que nosotros no teníamos derecho porque no habíamos completado el procedimiento que indica el artículo 17, cosa que parte tenía razón y parte no. La decisión del canciller Timerman en ese momento fue retirar la boya y decir que a partir del momento dábamos lugar a la queja uruguaya como corresponde, respetábamos su pedido, reconocíamos ese derecho a la protesta, pero le decíamos que a partir de ese día iniciábamos el largo procedimiento del artículo 17. Estuvimos 1 año y medio, casi todo el 2014, trabajando arduamente para demostrar los dos extremos que impone el Tratado del Río de la Plata a la parte que quiere llevar una obra, que es acreditar las evidencias necesarias y suficientes para dar como probado que la obra solicitada no afecta ni el régimen de las aguas del Río de la Plata ni los intereses de la navegación de la otra parte. Lógicamente el Canal Magdalena está totalmente fuera del alcance del Uruguay, está prácticamente pegado a la costa de la provincia de Buenos Aires, pero fuera de las 7 millas de la soberanía que reconoce el Tratado del Río de la Plata. Pero prácticamente no tiene ninguna injerencia con el Uruguay. Sin embargo, el Uruguay presentó 40 preguntas, no eran pertinentes, afecto del ambiente, si el pato, tenían un pato ahí que llamaba al pato no sé cuánto, que no podía poner los huevos porque la obra, nos tuvieron como locos 1 año y medio y nosotros desarrollamos toda la evidencia para demostrar eso, y cuando estuvo acreditada, el Uruguay siguió solicitando cuestiones que estaban fuera de los temas que imponía el tratado, que solamente los intereses de la navegación de la otra parte y el régimen de las aguas. Hicieron una consulta, dijeron que no iban a aceptar, iban a ir, amenazaron con ir a La Haya, hicimos una consulta previa, acordamos con el Uruguay y el canciller Timerman, bueno, no tiene sentido ir a La Haya, hagamos una consulta previa, y ahí, apoyado en el fallo anterior del conflicto con las pasteras, La Haya ratificó una cuestión, que el Tratado del Río de la Plata y el Tratado del Río Uruguay, las cuestiones que hacen a las partes no eran reconocidos, o La Haya entendía, y fijó la jurisprudencia, que no era entendido como un derecho de veto. Es decir, yo no me puedo oponer porque se me ocurre, no puedo vetar una obra, salvo que yo pueda acreditar que esa obra o afecta a mis intereses de navegación o afecta al régimen de las aguas. Si la otra parte me acredita que eso no se sucede, yo ya no tengo más posibilidades de seguir oponiéndome al proyecto. Bueno, recorrimos toda esa cuestión con plazos, que lo prescribe aquel que lo quiera leer, el artículo de bastante, creo que son el artículo 18 y 19, da una cantidad de plazos a la Argentina. La Argentina o el Uruguay tenía como último plazo marzo del 2016 para seguir oponiéndose a esta cuestión. Efectivamente habíamos terminado toda la tarea y después de 1 año y medio, y ya nosotros fuera del gobierno, en marzo del 2016, la Argentina adquirió el derecho de dar por probados todos los extremos y está habilitada a hacer la obra cuando le plazca. O sea, hoy por hoy, desde el punto de vista del derecho internacional, en función del Tratado del Río de la Plata, la Argentina ya está, digamos, en derecho de iniciar la obra. Ahora es una decisión del gobierno. ¿Qué sucede? El gobierno de Macri, si bien lo tuvo aprobado, fíjate la diferencia. Uruguay nos tuvo 1 año y medio, con un enorme trabajo científico y de proyecto del Canal Magdalena. El canal de Montevideo, que efectivamente corta la navegación argentina, porque es una especie de tranquera a la salida del canal troncal de la Argentina actual, ese canal colonial que yo le estaba explicando, efectivamente teníamos más que argumentos para al menos reservar derechos. Bueno, pasaron los 180 días del artículo 18, 17, no recuerdo, hay que leerlo bien, y
la Argentina no contestó, no dijo nada, y la República Oriental del Uruguay, de la misma forma que Argentina adquirió después de esa larga lucha el derecho a hacer el canal Magdalena, Uruguay adquirió el derecho al canal de Montevideo. Lo que estamos peleando es el acceso a los 14 metros de la profundidad, digamos, atlántica. Es decir, cuál es el punto por la cual va a acceder la riqueza de la Cuenca del Plata al Atlántico. Si va a acceder por Montevideo o va a acceder por el canal soberano de la Argentina. O sea que desde ese punto de vista técnico, y les explico esto de la indignación que causa, ¿no? Es decir, un país que prácticamente deja un canal libre de aprobación y otros intereses que están peleando permanentemente para evitar que la Argentina haya tenido ese canal. Por lo tanto, hoy el presidente Fernández tiene todas las facultades para ordenar, como se lo está pidiendo el ex canciller Tajani, que le está diciendo, señor presidente, haga de una vez por todas este canal, porque tiene una importancia fundamental en el futuro geopolítico de Argentina, ¿no? Bien, hay una pregunta más. Jorge Tirabassi pregunta, ¿qué opina de la federalización del manejo de la hidrovía que propone el actual gobierno? Yo creo que eso fue una especie de mal asesoramiento. Esa palabra hidrovía también presupone que es una especie de oleoducto de proteína vegetal, que es una infraestructura para llegar solamente una proteína vegetal desde los puertos privados de San Martín al mar. Cuando realmente estamos hablando del Paraná, es decir, además de los intereses de las grandes exportadoras cereales, hay una cantidad enorme de intereses de casi el 80% de la población argentina que vive a la vera del Paraná, o el 70 y pico por ciento del Producto Bruto que se desarrolla a la vera del río Paraná. O sea, yo le decía hoy, el ministro explicaba, o el presidente explicaba que en realidad el río Paraná o la hidrovía es simplemente un lugar donde las exportadoras de granas llevan grano. Entonces tenía que ser diseñada entre el punto de origen, que es San Martín o Timbúes, y el mar. Y yo le decía, eso es un verso que le vendió Cargill. Digamos, el río Paraná no se define de Timbúes al mar. El río Paraná se define del Atlántico a Posadas. Es decir, es al revés. Tiene que estar diseñado de la profundidad atlántica hacia el interior de la Argentina, no de los puertos de las exportadoras al mar. Entonces ahí alguien le dijo que era solamente un interés de Santa Fe, de Entre Ríos, un país o un gobernador que está haciendo un papel muy triste realmente. Bueno, justamente este uruguayo que decís vos fue puesto por el gobernador Bordet, que está claro que está a favor de los intereses de las multinacionales y especialmente de la renta de la dragadora de Jean Denoull. Y este personaje es un ex empleado de Cargill, uruguayo, y ex empleado de Cargill. O sea que venían a consolidar una hidrovía al servicio del modelo del consenso de Washington. Entonces, la verdad que el río Paraná, en esa visión geopolítica que estamos hablando, estamos viendo que el río Paraná está influyendo directamente sobre el conflicto de la Antártida, que el río Paraná tiene una influencia directa sobre la soberanía de las Malvinas. El río Paraná es definitorio en la pesca ilegal de Inglaterra. O sea, es una estructura geopolítica de una dimensión que tiene que ser absolutamente el gobierno nacional. Ahora, en un primer momento dijeron, bueno, que el Paraná lo defina Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. La verdad que yo estoy absolutamente, si la pregunta del capitán Tirabassi es esa, estoy absolutamente en contra de que este río sea entregado a 3 provincias, cuando tiene, digamos, una proyección geopolítica definitoria sobre los 24 distritos de la República Argentina. O sea, no puede estar ausente ni la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, no puede estar ausente el gobierno nacional. Después mutó la idea, fue un papelón y evidentemente el presidente está muy mal rodeado y muy mal asesorado. Eso fue corregida, ahora la incorporaron a Buenos Aires. Yo creo que no pueden estar ausentes las provincias patagónicas. ¿Cómo va a estar ausente las provincias patagónicas cuando tienen insertado a Montevideo en esta famosa hidrovía que les impide que haya un cabotaje de bandera nacional para alimentar sus propias economías regionales y por hoy tienen que soportar los costos de transportar su producción y sus exportaciones en camiones?
Es evidente que no pueden estar ausente la voz de la Patagonia en el Paraná. Por eso digo que es un error, absolutamente el presidente se equivoca cuando considera el Paraná como un elemento solamente interesado en los exportadores de granos. En el Paraná, la suerte del Paraná y la suerte del Río de la Plata sella el futuro argentino en la soberanía de las Malvinas, del Atlántico Sur, del pasaje bioceánico, de la Argentina bicontinental. Tiene que estar incorporada en una visión geopolítica, porque el adversario lo maneja con una sola mesa de arena. No podemos tener 3 provincias definiendo el Paraná de acuerdo a los intereses de la Bolsa de Cereales de Rosario. Tienen que estar los intereses de los exportadores de carne de oveja, de los consumidores, de Sancor, que no puede vender leche en Rawson porque el costo de camión lo hace prohibitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, si mi opinión, es que esa idea tendría que ser una especie de agencia federal con una fuerte impronta del Estado Nacional y, por supuesto, deberían tener presencia las provincias, con por lo menos las 11 provincias con acceso al mar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo va a manejar la hidrovía del Paraná 3 provincias cuando estamos viendo que tenemos conflictos donde dicen necesitamos la Cancillería? ¿Cómo lo vamos a manejar 3 provincias cuando estamos viendo que la prefectura, que es la autoridad marítima nacional, tiene una influencia determinante? ¿Cómo vamos a, digamos, Ministerio de Seguridad? ¿Cómo vamos a manejar 3 provincias cuando necesitamos la Armada Argentina defendiendo la soberanía del Paraná y el Río de la Plata? ¿Y cómo vamos a dar el manejo del Paraná a 3 provincias cuando en la estructura económica de la aduana, de las políticas de comercio exterior depende del Ministerio de Economía, que son órganos fundamentalmente federales? Yo creo que tienen que revisar esto. La gente que está en el Ministerio de Transporte es muy insuficiente. Son personajes menores y estamos hablando de cosas mayores para la Argentina. Yo creo que el presidente tiene que, además de la pandemia, ocuparse del resto de las cosas y poner manos en el asunto, porque se juega el futuro de la patria. En el Paraná no solamente está el negocio de las exportadoras, va el futuro de los 45 millones de argentinos. Bien, hay una pregunta de Maquenita Oramar, dice: buenas tardes, coincido en la importancia geopolítica del canal y su necesidad de hacerlo, pero ¿por qué se considera que el costo del practicaje sería menor si desde la Rada La Plata a San Clemente, donde embarcaría el práctico, hay 124 contra 106 del canal actual? Ahí me excede un poco qué son los 124 a 106, pero asumo que usted eso no es cierto. El canal Magdalena es la mitad del canal el otro, pero no importa. Oramar tiene inversión, es una empresa multinacional con inversiones en Nueva Palmira. Su negocio está basado fundamentalmente en este status quo, o sea que evidentemente seguramente no mira con buenos ojos lo que estamos haciendo los argentinos. Y no es cierto del tema del practicaje, porque hoy el practicaje se presta desde Montevideo, es decir, se presta desde lanchas con bandera uruguaya. Se presta con su facturación en las agencias marítimas y con una gran evasión de divisas. Y además, al que quiera consultar puntualmente el costo del practicaje, está muy bien desglosado en el trabajo que hizo el capitán Arce, en un trabajo que publicó el Centro Naval de la Argentina, que se denomina Costos de la navegación en el Río de la Plata. Definitivamente, sin entrar estamos hablando de geopolítica y estamos hablando de soberanía. Ni la geopolítica ni la soberanía tienen precio para los argentinos. Podrán tener precio para los intereses de las multinacionales. Pero además de eso, la evasión de divisas que permite este status quo es enorme. Nosotros reivindicamos que Argentina tiene el derecho a manejar sus propias cargas en sus propios barcos de bandera nacional y tiene todo el derecho del mundo de exportar en sus puertos nacionales. Esto no va contra nadie, sino a favor de todos. Nosotros no queremos apropiarnos de nada. Los uruguayos tienen todos los derechos del mundo para manejar su comercio exterior. La Argentina no quiere abrevar de ninguna carga uruguaya. Queremos fijar políticas logísticas de la economía argentina, de las cargas argentinas, del empleo de los argentinos, porque acá está en juego el conflicto, es
entre la renta de las multinacionales y el empleo y el trabajo de los argentinos, y el Estado Nacional tiene que ponerse del lado de la defensa del trabajo de los argentinos y no a favor de la renta de las multinacionales. Esta estructura logística, esta trazabilidad de canales está al servicio y fue alumbrada en la década del 90 para poner el agua al servicio de las multinacionales y expulsar a los argentinos del agua. Nos estamos quedando sin tiempo. Hay una última pregunta antes de pasar con Walter. Bueno, Maquenita Oramar pregunta si se considera la posibilidad de que convivan los dos canales. De principio, los buques en lastre podrían entrar por la prolongación de Punta Indio hasta que tenga la profundidad adecuada. Me parece a mí que bastante mal tenemos nuestros canales, ¿no? Que la Argentina, primero que todos los canales los paga Argentina, salvo una pequeña parte que pagan los barcos que van a Nueva Palmira, que no trabajan ni con carga argentina ni con barcos argentinos. Pagamos dos canales paralelos que no tienen ningún sentido. Estamos manteniendo un canal Mitre, que es un enfermo terminal, cuando deberíamos ir al canal Martín García. No hay ningún problema que el canal del Indio lo mantenga Uruguay. ¿Cuál es el problema? Que si le interesa a la Argentina, no le interesa el canal del Indio. Yo desafío a cualquiera que me digan una sola ventaja de mantener un canal antinatural contrario a la corriente, con un enorme costo de mantenimiento, y que tiene el doble de largo que el canal Martín García, y que el color Magdalena, y que además nos subordina y nos corta. Ahora voy a mostrar una llave para que quede bien claro de lo que estamos hablando. Vamos a ver si se ve acá. No sé si se ve acá. No sé si se ve acá en este video. Este es el famoso canal del Indio, atravesado la corriente, el doble de longitud que el canal Magdalena, y que termina en ese pequeño estrecho frente a Montevideo, con lo cual el canal de Montevideo lo corta absolutamente. Nos han quitado el acceso al mar directo. ¿Qué sentido tiene este canal artificial, con un alto costo de mantenimiento, que nos subordina a la estructura económica de Uruguay, cuando yo puedo salir directamente al mar argentino con un canal soberano y con una menor cantidad de costos? Yo desafío a cualquiera que nos diga que un solo interés argentino que es beneficiado por este canal, y un solo interés argentino que me diga que este canal cortado por el canal de Montevideo es ventajoso para los intereses nacionales. Yo planteo este desafío público para que en la Universidad de Buenos Aires estos intereses transnacionales que están boicoteando el canal Magdalena hace décadas, hace siglos, hagamos un debate en la Universidad de Buenos Aires. Que vengan, traigan a quien quieran, y vamos a debatir el Río de la Plata. Y vamos a determinar con claridad, vamos a hacer la puja de intereses y vamos a ver quién gana el debate. Yo aprovecho esto para desafiar a estos intereses que están manteniendo un canal que lo único que hace es garantizar la renta de las multinacionales. Y bien decía ya Jaureche, es peor el criollo que nos vende que el gringo que nos compra. Muchas gracias, ingeniero. Walter. Sí, excelente. Bueno, no me canso de escucharte, Horacio. Se hizo corto, se fueron las 2 horas, pero se hizo corto. Creo que tenemos que volver a hacer esto. Yo espero que vos te hayas sentido cómodo. El guante que tiraste lo voy a replicar. Mirá que en la Facultad de Derecho gorilas sobran para debatir con vos, así que te voy a postular. Creo que es muy importante lo que vos estás diciendo. Creo que hay que poner las cosas en claro para marcar las diferencias entre un gobierno nacional y popular y un gobierno que no lo es, como el que hemos tenido en los últimos 4 años y que ha venido a destrozar, digamos, toda la tarea que se habían hecho en la década anterior. Y Alberto más de una vez lo dijo, personalmente en la Facultad de Derecho lo he visto en varias oportunidades, que había que tocarle el hombro cuando
se estuviera saliendo del camino que había prometido transitar. Bueno, creo que este es uno de los momentos en que tenemos que hacer esta advertencia al presidente, como vos bien lo dijiste, sobre todo en lo que está siendo mal aconsejado. Creo que ha sido muy claro y muy rica esta charla en lo que vos nos has explicado sobre el canal Magdalena y la importancia, pero fundamental, pero una importancia fundamental y aparte a un costo, digamos, estamos ofreciendo un canal que nos va a costar menos que lo que realmente estamos sosteniendo en este momento. Así que yo creo que voy a cerrar yo con lo que vos dijiste, que es que para volver a hacer tenemos que volver a hacer lo que fuimos para hacer lo que queremos, ¿no? Tenemos que recuperar lo que perdimos para hacer lo que queremos. Yo quiero agradecerte profundamente, como decía el general, esta participación tuya. Ha sido muy claro todo lo que has dicho y tenemos que, bueno, yo brindo mi apoyo y creo que la organización también, para trabajar por este proyecto que, bueno, todavía estamos a tiempo, como dijiste vos, pero no tenemos todo el tiempo del mundo, así que hay que meterle pata a esto y darle para adelante y que no quede en un proyecto solamente. Gracias, Horacio. Gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan y que te hayas sentido cómodo. Muy importante. Vamos a volver a reunirnos. Bueno, Gustavo, yo por mí quiero agradecer a todos y todas los que estuvieron presentes y nos aguantaron hasta esta hora. Muchísimas gracias. Yo comprometo de mi parte volver a invitar al ingeniero para continuar esto. Esto es muy rico. Esto no se agota en el Paraná. Esto sigue por Malvinas, sigue por Antártida, sigue por Chile, sigue por diversos lugares en los que está expuesta nuestra soberanía. Hay que recuperarla a fondo. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós.